Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 66 de nuestro Torino. La entrega corresponde al montaje de la parte inferior de nuestro tablero y el armado del conjunto entero del tablero y el panel inferior. En la entrega nos vamos a encontrar con, por un lado la parte inferior de nuestro tablero, una pieza bastante bien lograda, con un detalle adecuado. Esta parte inferior simularía ser la parte de cuero del frente del tablero del Torino, y toda la parte posterior, va a quedar cubierta por el frente propiamente dicho del tablero. Tenemos dos piecitas que van a ser las veces de piezas de unión entre la parte inferior del panel y la parte posterior o el conjunto total del tablero. Y en cuanto a tornillos, vamos a tener dos tipos de tornillos. Por un lado, tornillos BP y por otro lado, tornillos CP. Así que vamos a pasar ahora al armado. Bien, vamos a comenzar por tomar la parte inferior del panel. Vamos a tomar alguna de las dos piecitas que tenemos, son ambas iguales. Son piezas que deberían ser total y completamente simétricas. Veamos que así lo sean, que no tengan ninguna diferencia. Y lo que vamos a hacer es justamente tomarlas en esta posición, con esta solapa por ejemplo, hacia abajo. Vamos a tomar la parte inferior de la parte posterior, perdón, de nuestro panel, y vamos a ver que tenemos en esta posición y en esta posición una serie de ranuras y pilarcitos donde tiene que encajar la pieza en cuestión. Esto es súper sencillo, simplemente lo hacemos encajar y la alineamos para que quede de esta manera. En esas dos posiciones vamos a poner tornillos BP. Esto lo vamos a repetir para ambas posiciones. Esta que tenemos por aquí y esta que tenemos en esta otra por acá. Bueno, ahí se me escapó. Una recomendación: no hagamos fuerza excesiva a la hora de atornillar las piezas, porque como puede pasar, podemos o bien quebrar la solapita o redondear el agujero en el pilar, y esto nos va a hacer que la pieza quede floja y no nos sirva después para la unión. Así todo, también les recomendaría no ajustarlas, porque posteriormente las vamos a usar para unir otra pieza adicional. Así que simplemente presentémoslas, hagamos un primer ajuste, pero no hagamos una fuerza excesiva a la hora de poner los tornillos. Bueno, ahí tenemos montadas ambas piecitas que van a ser a la vez de unión con la pieza superior que vamos a poner en un posterior paso. Pero acá están los tornillos que corresponden para fijar esas piecitas. Veamos de vuelta, no ajustarlos demasiado y dejarlos firmes, pero no en exceso, de manera de no barrer la rosca y que la pieza quede en su lugar, pero que eventualmente podamos hacer algún ajuste si es que lo requerimos. Ahí tenemos la primera parte del montaje. Lo que vamos a hacer ahora es traernos todo lo que es el frente en símil madera, esta pieza bastante bonita, muy hermosa, que ya hemos armado, y con todo el cuidado del mundo la vamos a presentar. Esto calza perfectamente, como se ve ahí, la forma calza en la parte trasera o posterior. La parte posterior de la parte símil madera calza en el frente de la parte plástica en color negro, y nos va a quedar algo así de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, tanto en esta posición como en esta posición como en esta posición, vamos a ubicar tornillitos CP, vamos a ver si puedo mostrar mejor, tornillos CP para montar el conjunto. Tratemos de no hacer fuerza sobre la tapa de la guantera, hagamos simplemente presión en los puntos donde sepamos que no podemos hundir o mover alguna pieza de manera de romperla o quebrarla. Lo mismo, cuidado con los pequeños botones o palanquitas que tenemos por aquí. Y si nos preocupaba si podía quedar flojo el estéreo, el propio fondo de la pieza nos va a hacer de tope, de manera que la radio no se va a ir a ningún lado. Yo ahora entonces paso a poner los 3 tornillos y les muestro cómo estaría quedando.
Bien, ahí tenemos entonces ya montado el frente del tablero en la parte inferior del tablero, con esta parte que simula ser el cuero o la cuerina que originalmente venía en el modelo. Aquí vemos los 3 tornillos, las 2 piecitas de interconexión o intermedias que ya habíamos visto antes, y bueno, esta parte de acá en realidad es la que ya habíamos visto en anteriores entregas, que es donde van a encajar los LEDs para poder iluminar el frente del panel. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es traernos la parte inferior del panel y vamos a ubicarla de esta manera. Tomamos el frente del panel de esta forma y vamos a ver que tenemos 4 especies de refuerzos con unos agujeritos bastante pequeños dentro de todo. Y aquí tenemos 4 solapas con la parte de la calefacción, por ejemplo, apuntando hacia el mismo lugar donde apuntaríamos al frente del tablero, y vamos a darnos cuenta que esto encaja correctamente. Aquí tenemos un agujero, ambas partes semicirculares de un mismo calado, y nos tienen que quedar alineados los 4 agujeritos para ubicar en esas posiciones desde la parte superior 4 tornillos de estos BP. Hagámoslo con el mayor de los cuidados. Tenemos que poner uno por ahí, otro por acá y otro por acá. Tratemos de usar algún destornillador de este estilo, de que son los más largos y más finitos, de manera de poder acceder correctamente a las posiciones. En estas no va a haber mayor problema, pero en estas puede que sí. Y una recomendación: presentemos los tornillos, hagamos el juego suficiente para que la pieza quede bien alineada, y después procedamos a ajustar cada uno de los mismos. Bien, ahí tenemos unido el panel inferior a la parte inferior del tablero y al frente del mismo. Vemos que puede observarse una pequeña luz entre ambas piezas, pero la verdad es despreciable y esto va a quedar mayormente oculto, con lo cual no va a haber mayores problemas. Toda la parte posterior, que por ahí tiene alguna rebarba de material, va a quedar también oculto. Y de nuevo, estos 4 tornillitos ajustémoslos solo lo suficiente, porque van en el peor de los casos, pueden llegar a reventar o a barrer las roscas de esos agujeritos que tenemos por ahí, y eso va a hacer que la pieza quede completamente floja y haya que pegarla eventualmente. Último paso, vamos a traer la parte superior de lo que es el panel. Esto es un montaje bastante sencillo. Ya habíamos montado 2 de las piezas que van a ser de intermediarias. Tenemos la parte superior del panel, que si la tomamos con la rejilla hacia la parte contraria del frente, o sea, en realidad hacia el frente del auto, vamos a ver que tenemos en este lado una saliente. Esa saliente tiene que encajar en esta pequeña hendidura que tenemos aquí. Esto es súper fácil de hacer, lo hacemos de esta manera. Vamos a calzarlo ahí. Vamos a ver que esto tiene que quedar aproximadamente de esa forma. Tratemos de alinearlo lo mejor posible, y que al cerrar la pieza automáticamente nos va a coincidir ambos pilotes con las piezas de intermediarias que ya hemos montado. Veamos que nos quede lo mejor alineado posible. Va a ser inevitable que nos queden estas uniones en el frente, así está diseñada la pieza, así es como funciona, pero bueno, aproximadamente así es como debería quedarnos. En estas 2 posiciones, atravesando por este agujero bastante grande y este que tenemos por aquí, es donde vamos a utilizar 2 tornillos BP para unir el conjunto de piezas. Muy bien, hemos montado ya el frente del tablero a la parte inferior, la parte superior y al panel inferior, donde teníamos ya montado la primera pieza del bloque de la calefacción. Aquí vemos en la parte trasera, en la parte posterior, cómo se unen las piezas a través de estos pequeños piecitas de unión que hemos insertado. Tenemos que tener también el cuidado que ya mencionamos al unir estas piezas, porque es bastante delgado el plástico y no queremos redondear ni barrer las roscas, pero si uno tiene los cuidados suficientes, la pieza queda suficientemente bien armada.
Detalles como estos no van a ser fáciles de evitar, siempre nos va a quedar alguna pequeña luz ahí en mayor o en menor medida. Si uno quisiera ser perfeccionista podría hacerlo, pero requiere de habilidades de modelismo, digamos. Hay que rellenar con masilla, lijar todo el conjunto, volver a pintar, lo cual bueno, es un laburo intensivo, además de requerir un grado de habilidad un tanto avanzado. De momento, para lo que es el modelo está bien, está acorde a lo que venimos viendo, y la verdad que el resultado no deja de ser bonito y es agradable. La verdad que está bien, está dentro de todo bien logrado, y salvo los detalles que ya mencionamos, tienen buen acabado. Eso fue todo por la entrega de hoy. De a poquitito vamos sumando más y más detalle a nuestro modelo, y bueno, son pequeños pasos incrementales que nos van a hacer llegar, al total del modelo. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.